reducida, la preservada por encima de 50, la intermedia entre 41 y 49, pero después tienen la reducida recuperada, que pasa a ser intermedia, después tienen la recuperada, la intermedia recuperada, que pasa a ser preservada, después tienen la preservada, que pasa a ser intermedia, y las drogas se dan independientemente muchas veces de la fracción de eyección. Pero así que hemos dado drogas con fracciones de eyección preservada cuando fueron estudiadas para fracción de eyección disminuida. Lo que van a ver ahora es, solamente vamos a abarcar uno de los temas, que es lo que utilizan ustedes fundamentalmente en unidad coronaria, y para hacer honor a la persona que dio la charla que yo les voy a dar ahora, he puesto en la primera diapositiva, voy a compartir pantalla. Ustedes lo están viendo ahí. Sí, sí. Sí, Perfecto. perfecto. Voy a sacarlo, voy a sacar a todos ustedes, los voy a minimizar. Ahí estamos. Y el doctor Antonio Canata, eh, que es especialista en insuficiencia cardíaca, trabaja en el King College Hospital de Londres y en el Congreso Europeo de este año de insuficiencia cardíaca que se hizo en el mes de mayo, puso qué hay que hacer fundamentalmente con los regímenes diuréticos. Y vamos a abarcar este tema, que es el tema que ustedes ven en la unidad coronaria, o que van a ver en una sala de emergencia el día que se vayan del Sanatorio Parque y tengan que trabajar como médicos de guardia al comienzo. Después, eventualmente, pasaremos a ver otros de los temas, pero vamos a empezar primero con este. Y el 90% de todos los pacientes o de todas las hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca es debido a un problema de sobrecarga. O sea, que la disfunción ventricular izquierda, que ustedes ven acá, va a producir una congestión pulmonar, va a producir un aumento de las presiones, va a llevar a congestión pulmonar. Eso puede originar, llegado el caso, el edema pulmonar. Por otro lado, obviamente, se va a producir, si abarca también el ventrículo derecho, con insuficiencia cardíaca congestiva, un aumento en la presión auricular derecha. Ese aumento en la presión de la aurícula derecha hace que caiga la presión, hace que aumente, perdón, la presión venosa central. Eso produce una congestión venosa central que se produce a nivel abdominal con injuria orgánica y disfunción a nivel renal, a nivel hepático, a nivel intestinal y también a nivel cerebral. Toda esa congestión que se produce en estos órganos origina un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio va a activar moléculas proinflamatorias que, si tienen tiempo y si están interesados, algún día vamos a dar una charla específicamente de esas moléculas proinflamatorias. ¿Vamos hasta acá? Perfecto. Sí, doc. Bien. Sí, Y nos vamos a centrar en el nefrón. El uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca. Esta es la posición de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca. Bueno, el glomérulo, ya lo conocen, tubo contorneado proximal, rama descendente y ascendente del asa de Henle, tubo contorneado distal y finalmente el tubo colector. Y ustedes van a ver aquí que en este nefrón, los diuréticos actúan, determinados diuréticos, en determinadas zonas. Pero lo primero que pueden ver es que el tubo contorneado proximal es el encargado del 65% de la absorción del sodio, llegando hasta un 75% cuando la sobrecarga de volemia es importante, como consecuencia de insuficiencia cardíaca, mientras que el asa de Henle es la encargada de la reabsorción del 25% del sodio filtrado, el tubo contorneado distal el 5% y en menor medida, prácticamente ninguna, el tubo colector. O sea que prácticamente el 65% es tubo contorneado proximal, más un 25% le da un 90% el asa de Henle, 5% el tubo contorneado distal y lo que resta menos 5 o menos el tubo colector. Y acá ustedes van a ver en este slide, lo están viendo, los diferentes diuréticos que actúan sobre el proximal, sobre el asa de Henle,
sobre el distal y sobre el colector. Y vamos a hablar precisamente de esto. Las guías del año 2021 de insuficiencia cardíaca hablan de determinadas drogas, los cuatro pilares que ustedes ya conocen. Yo les prometo que creo que no les voy a poner el slide de los pilares porque ya estamos cansados de verlos. Creo que al último aparecen un pedacito solamente. Pero entre estas drogas que sí, que producen disminución de la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, las que más se usan son precisamente las que no tienen un endpoint duro primario de morbimortalidad, como son los diuréticos, y fundamentalmente los de clase 1, que son los diuréticos de ASA para la retención de líquidos. Perdón. Fíjense que están recomendados en clase 1C, 1C, precisamente no 1A, porque no tienen un endpoint duro, para pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica disminuida, menor o igual, mejor dicho, igual o menor al 40%, para pacientes en los cuales tienen una insuficiencia cardíaca intermedia, dijimos entre 41% y 49%, y para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, o sea, de un 50% o más. O sea, punto uno y para llevarse a su casa, los diuréticos de ASA, como la furosemida, son clase 1, nivel C, en todos los estamentos de la insuficiencia cardíaca. Vayan fijándose en la bibliografía porque la bibliografía es muy actualizada. Los diuréticos de ASA endovenosos están recomendados para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que son admitidos por signos o síntomas de sobrecarga de volumen con el objetivo de mejorar síntomas, no de disminuir mortalidad. Tienen una indicación 1 con un nivel C. La combinación de diuréticos de ASA con diuréticos tiazídicos deberían ser recomendados en pacientes que no responden a los diuréticos de ASA en un principio, pero eso ya pasa de un nivel 1 a un nivel 2A, C, 2A, B. Y ahora vamos a ir viendo cómo podemos hacer con los diuréticos endovenosos tipo furosemida y con los demás diuréticos que actúan a nivel del nefrón. El paciente con insuficiencia cardíaca lo primero que va a tener es una sobrecarga de volumen. Obviamente hablando de una insuficiencia cardíaca crónica progresiva. Obviamente esa sobrecarga de volumen puede estar aumentada por determinadas noxas o determinados gatillos, como puede ser un infarto de miocardio en un paciente que no tenía insuficiencia cardíaca previamente o una arritmia cardíaca supraventricular con alta respuesta ventricular en un paciente que sí tenía insuficiencia cardíaca previamente. Esa congestión que la vimos anteriormente en el primer slide, que llevaba a toda esa alteración hasta que llegaba a las citoquinas proinflamatorias, puede originar o puede no originar hipoperfusión. No vamos a entrar en qué origina la hipoperfusión, porque si no nos vamos a ir a toda esta rama de drogas para insuficiencia cardíaca que no las quiero nombrar en este momento. Vamos a trabajar solamente con el paciente que le llega a ustedes congestivos, pero no hipoperfundido. El paciente no está hipoperfundido. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes, diuréticos de ASA, clase 1, nivel de evidencia C. El paciente con el diurético de ASA puede mejorar, y si mejora, entonces ustedes tendrían que ver cuál fue la noxa, cuál fue el mecanismo que produjo la descompensación cardíaca, y van a tener que ir aquí a la optimización de la terapia médica, porque seguramente algo le está faltando. O le falta dosis o le falta droga. Generalmente le puede llegar a faltar dosis. Ahora bien, el paciente con diuréticos de ASA puede no mejorar su congestión, y si no mejora su congestión, ustedes se van a ver ante la disyuntiva de incrementar la dosis de los diuréticos de ASA o eventualmente combinar con otros diuréticos, pero ya el efecto pasa a ser de una clase 1 a una clase 2A, como vimos en el slide anterior. Esto puede disminuir los síntomas de congestión y puede aliviar la congestión, la combinación de diuréticos, pero a veces no lo produce y entonces van a entrar ustedes en lo que se llama la resistencia diurética, o la resistencia a la furosemida o la resistencia diurética,
pudiendo llegar, en casos mayores, a una insuficiencia renal avanzada. Si esto no se produce y el paciente responde satisfactoriamente, van a la terapéutica médica de optimización, como dijimos anteriormente. Si esto se produce, caemos en otro algoritmo que no lo vamos a ver hoy. Cuando el paciente ingresa en forma inmediata a la unidad coronaria o el centro de emergencia, ustedes lo que tienen que hacer, el objetivo es disminuir los síntomas. No piensen en disminuir la sobrevida. Piensen que tienen que disminuir los síntomas de congestión. El paciente les va a agradecer cuando les diga que ya el aire les falta menos, que mejora la ventilación. Eso va a llevar a una mejoría en la congestión y eso va a llevar a una mejoría en la función de los órganos. Y de a poquito el paciente va a mejorar. Pero lo primero que va a sentir el paciente cuando ustedes le disminuyan la congestión, o sea, le disminuyan el edema pulmonar, es que el paciente ventila mejor. Eso lo hemos visto mucho en los trials de insuficiencia cardíaca que hemos hecho en la unidad coronaria, cuando el paciente tenía que contestar o responder el cuestionario de calidad de vida o el EQ5. Y el EQ5 si recibían droga o si estaban recibiendo placebo, en el caso de drogas vasodilatadoras que hemos hecho en alguna oportunidad. En forma intermedia, ustedes tienen que mejorar los signos y síntomas y después, cuando el paciente se ve alta, entonces sí, ahí van a buscar una mejor calidad de vida, van a buscar que el paciente tenga menor congestión, no solamente pulmonar, sino también periférica, y van a tener que prevenir, y esto es partícipe de una charla exclusiva de por lo menos una hora de duración, las readmisiones por insuficiencia cardíaca, tanto institucionales en el SER, en nuestro caso, o en la unidad coronaria. Bueno, por otro lado, los procedimientos que van a ir utilizando en cada sector o en cada segmento, no lo vamos a mencionar, ustedes ya lo saben, los veremos más adelante. En el año 2021, las guías europeas de insuficiencia cardíaca para la falla cardíaca aguda y la falla cardíaca crónica sostienen el manejo de la terapia diurética en pacientes con IC aguda. El paciente obviamente puede venir, puede estar haciendo diuréticos orales previamente o puede no estar haciendo. Si el paciente no está haciendo diuréticos orales previamente, ustedes le indican diuréticos endovenosos, en este caso furosemida, en una dosis que tiene que ser equivalente, igual o mayor a 20-40 miligramos endovenosos. Ahora, si el paciente venía haciendo 40 miligramos de furosemida oral y el paciente entra en una falla, entra en congestión pulmonar, o sea, en falla cardíaca, entonces la dosis de diurético que ustedes le tienen que dar endovenoso es una o dos veces la dosis diaria que estaba haciendo en forma oral. Si el paciente en este caso venía con 40 miligramos de furosemida por día, o sea, un comprimido de la SIX por día, ustedes le tendrían que dar entonces 20 miligramos una vez en forma endovenosa o eventualmente hasta dos veces, hasta 80 miligramos por día en forma endovenosa. ¿Estamos de acuerdo? Esta como primera escala terapéutica, si venía o no venía con diuréticos orales. A las 2 horas, después de 2 horas, le tienen que medir el sodio urinario, que puede estar entre igual o más entre 50 y 70 miliequivalentes litros. Y le tienen que medir el output, o sea, el volumen de orina, el volumen urinario, después de las 6 horas de la indicación endovenosa, que tiene que ser igual o mayor a 100-150 mililitros hora. Si se consiguen estos objetivos, entonces ustedes tienen que repetir una dosis similar del diurético que habían hecho para este caso y para este caso, cada 12 horas. Y luego hacen otro nivel, o mejor dicho, otra medición del sodio urinario, que tiene que llegar de vuelta a 50-70 miliequivalentes entre 2 y 6 horas, o sea, a las 6 horas le hacen otra medición y ven el output urinario, si es igual o mayor a 100-150 mililitros hora. Si esto se produce, entonces continuar el tratamiento hasta que el paciente tenga la descongestión completa que ustedes quieren, chequeando la creatinina sérica y los electrolitos por lo menos una vez cada 24 horas.
Si esto no se produce, si esto a las 2 horas ustedes no consiguen esta excreción de sodio y no están consiguiendo este volumen urinario, entonces tienen que duplicar la dosis endovenosa de furosemida hasta el máximo de dosis permitida de furosemida para lograr a las 6 horas estos objetivos. Si estos objetivos a las 6 horas duplicando la dosis no se logran, entonces tienen que pensar en combinación diurética. ¿Estamos hasta ahora? Sí. Sí, doc. ¿Qué pasa cuando el sodio, por ahí no le pedimos el sodio a las 2 horas y viene de 115? ¿Hay que bajar los diuréticos o el objetivo es la decongestión? No, el objetivo es la decongestión. Perfecto. El viene de 115, 150. Aguante un minuto, me voy a tomar un vaso de agua. Esta es la gran ventaja de estar en la casa. Bueno, ¿estamos? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la dosis diaria? ¿Qué diurético y cuál es la dosis diaria? Ustedes en diurético de asa van a tener tres, pero vamos a tener uno en realidad. Furosemida, bumetanide, que no se utilizó, y torasemida, que se comenzó a utilizar y luego no. Que la dosis usual es 20 a 40 miligramos, pudiendo llegar de furosemida hasta los 240 miligramos. O sea, la ampolla viene de 20 miligramos, pueden llegar hasta 12 ampollas de furosemida como dosis máxima. Luego de esa dosis, el paciente no va a tener ningún efecto. Ustedes pueden seguir aumentando la dosis, pero no va a tener mayor efecto diurético. Si ustedes la quieren unir a diuréticos tiacídicos, ahí tienen los tres diuréticos tiacídicos, metiacida, que no se utiliza, la hidroclorotiazida, que sí la tenemos, comenzar con una dosis de 25 miligramos, tiene generalmente estar entre 12,5 como mínimo hasta 100 miligramos como máximo. Y esto también es interesante saberlo porque ustedes, si el paciente no responde, como en este caso, y le tienen que hacer combinación de diuréticos, la dosis adecuada sería promedio 25 miligramos, pero no tengan miedo a aumentarla 4 veces si es necesario. La metolazona, que actúa más a nivel del tubo colector, no la utilizamos nosotros, por lo tanto, en este tipo de diuréticos solamente furosemida y si lo quieren combinar con hidroclorotiazida. Vamos al siguiente slide. El siguiente slide es el dose trial. El dose trial, ¿qué evaluó? Evaluó la efectividad de la furosemida endovenosa hecha en las mismas dosis en forma de bolo o en forma de goteo continuo. ¿Y qué dio el dose trial? Que las curvas se superponen, que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre administrarla en forma de bolo o administrarla en forma continua. Fíjense, bolos cada 12 horas o infusión continua, el valor de P no es significativo para ninguno de los elementos que se ha utilizado acá, por ejemplo, el área bajo la curva de la disnea, el tiempo libre a la congestión, los cambios en el peso a las 72 horas, la pérdida neta de fluidos a las 72 horas, los cambios en marcadores como NT-proBNP, el empeoramiento en la persistencia de insuficiencia cardíaca, la falla del tratamiento, el incremento en la creatinina mayor a 0,3 miligramos de cilitro dentro de las 72 horas, no hubo diferencias para ninguna de las dos formas de administración, la permanencia en el hospital con una media de 5 días para cada grupo, con un rango intercuartilo de 3,9 a 3,8, que es exactamente igual,
La sobrevida y el alta hospitalaria con una media de 51 y un rango de 42-55 tampoco es significativa. La P no es significativa para ninguna de las variables. Por lo tanto, si ustedes indican en forma endovenosa continua la misma dosis o la misma dosis cada 12 horas, el resultado tiene que ser similar. Se ha habido un estudio que es el Transfer Heart Failure. Esto fue publicado en JAMA este año, a comienzos de este año. 2.859 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección. Por eso yo les decía que si yo hablaba de insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida hoy y con función sistólica preservada la semana que viene, teníamos que volver a ver las mismas cosas. Por eso preferí este enfoque para poder en los 2 días, esta semana y la semana próxima, y el lunes de la semana próxima, enfocar las drogas principales en el tratamiento. Fueron randomizados a furosemida o torsemida o torasemida. Las dosis fueron decididas según criterio clínico por el médico interviniente y fíjense que no hubo, en cuanto a todas las causas de mortalidad, no es un endpoint duro, es un endpoint más blando porque es todas las causas de mortalidad, no es mortalidad por insuficiencia cardíaca, no hay ninguna separación, no hay ninguna diferencia en las curvas si se usó furosemida o torasemida. Fíjense aquí el total de hospitalizaciones para uno y para otro, no hay un riesgo-beneficio, no es significativo, la P no es significativa. Por lo tanto, en nuestro caso, que no tenemos torasemida, no pasa nada, pero en Europa, donde se utiliza con frecuencia el Transfer Heart Failure, el Transfer Heart Failure, y nos hizo conocer que podemos usar furosemida o torasemida luego del alta para todas las causas de mortalidad en pacientes que han sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Y acá es cuando se nos comienza a complicar la cosa. Cuando el paciente no responde a las 24 horas con el volumen urinario que queríamos y con la excreción de sodio de 50-70 miliequivalentes. Y este sí es un problema común en insuficiencia cardíaca aguda, porque el corazón insuficiente va a producir una disminución de volumen minuto, va a producir un aumento en la presión venosa central, obviamente una dilución de la albúmina plasmática. A nivel intestinal va a producir un edema intestinal de la pared intestinal. Esto va a originar a una disminución en la absorción de los diuréticos de ASA cuando ustedes los administran en forma oral, porque el paciente no necesariamente puede venir a hacer una resistencia a los diuréticos dentro de la unidad coronaria. Puede venir con diuréticos y la insuficiencia cardíaca la está haciendo por resistencia a los diuréticos, precisamente por congestión. Y este es el primer mecanismo de resistencia a los diuréticos, la disminución en la absorción de los diuréticos. La dilución, esto también hace que menos diuréticos se unan, pasen a la sangre, menos furosemida, por lo tanto se hace inestable la unión con la albúmina y por lo tanto el cotransportador de la furosemida, que es la albúmina, para que llegue a hacer la función que tiene que hacer a nivel del nefrón, disminuye el transporte. Esto produce a nivel del glomérulo de la cápsula de Bowman una disminución de la fracción de filtración glomerular. Esa disminución de la fracción de filtración glomerular, hay una disminución de la filtración, dijimos, y de la reabsorción de sodio proximal, va a originar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. ¿Y eso qué va a producir? Eso va a producir vasoconstricción ¿de qué? De todo, pero también de la arteriola aferente. ¿Y eso qué va a originar? Va a originar un círculo vicioso que va a producir una disminución de flujo sanguíneo al nefrón. Va a agravar el cuadro. Entonces, eso va a producir la liberación de ácidos orgánicos, urea nitrogenada, que disminuyen la posibilidad o la disponibilidad de diuréticos a nivel del túbulo renal. Por lo tanto hay menos concentración de furosemida a nivel del túbulo renal. El paciente entra en insuficiencia renal y hace una excreción de albuminuria porque todo esto está afectado.
Hay alteraciones en cotransportador sodio-potasio y finalmente se produce, como consecuencia del aumento del sistema renina-angiotensina en el sistema nervioso central, toda la vasoconstricción que le dije anteriormente, para terminar en una disminución de la reabsorción también del sodio distal, no solamente del proximal, sino del sodio distal, o sea que está afectado el 65% del sodio del tubo contorneado proximal y el 25% de la asa de Henle y el 5% del tubo colector y del tubo contorneado distal y el 5% del tubo colector, y eso puede llevar a una disminución del volumen urinario. Y vamos a entrar en esto. ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene resistencia a los diuréticos y no pensamos en hacer ninotrópicos? La combinación de la terapia diurética para el paciente con insuficiencia cardíaca. El diurético solo puede ser poco, pero juntos puede ser demasiado. O sea, solo es insuficiente, pero si las combinamos, podemos tener efectos colaterales. Entonces hay que tener mucho cuidado. La primera combinación que nosotros hacemos, y ustedes acá, estas combinaciones las vamos a ir viendo una por una despacito, pero la primera combinación que nosotros generalmente usamos es hidroclorotiazida. O sea, actuamos acá, a nivel del túbulo distal. Siempre estuvimos acostumbrados a actuar acá. Siempre conocimos a la acetazolamida, pero no le dábamos mucha importancia. Ahora conocemos a los ICSGLT2 y ahora le estamos dando importancia, pero no solamente a esto porque son los de moda y a todos nos gusta hablar y nos gusta escuchar, y yo creo que algún día también van a curar la fiebre y la infección porque sirven para todo, pero teníamos la acetazolamida histórica que no la usábamos mucho, y sin embargo hay estudios que hablan a favor de su uso. Sí, la espironolactona, pero más que por efecto diurético, por efecto neurohumoral. Sí, el amiloride, porque es un diurético que produce retención de potasio, no lo excreta, por lo tanto eso actuaba como para, no, para evitar la hipopotasemia, y el tolvaptan, que se utilizó alguna vez, pero que un estudio que lo vamos a ver a continuación lo dio por el suelo y se dejó de utilizar. Fíjense, vamos a combinar ahora diuréticos de asa con acetazolamida. Lo que estamos haciendo nosotros es combinando el efecto de la furosemida a nivel de la asa de Henle más el efecto de la acetazolamida a nivel del tubo contorneado proximal, responsable, vuelvo a decir, de la reabsorción del 65% del sodio que llega al nefrón. Este es el estudio de acetazolamida en insuficiencia cardíaca descompensada con sobrecarga de volumen, publicado en New England Journal of Medicine en el año 2022. 519 pacientes fueron randomizados a acetazolamida versus placebo, o sea, todos recibieron diuréticos de ASA, y 259 acetazolamida y 260 placebo, y fíjense que la descongestión satisfactoria a los 3 días luego de la randomización, la diferencia era 42,2 para la acetazolamida, 30,5 para el placebo. O sea, que esta descongestión estaba dada solamente por la furosemida y que esta descongestión estaba dada por la furosemida más el placebo, porque todos los pacientes se les administraba furosemida. El éxito de la descongestión a nivel del alta, no a los 3 días, sino a nivel del alta, aumentó de 42,2 a 78,8. Esto significa que 62,5 de los pacientes pudieron ser descongestivos usando furosemida más placebo, y el 78,8 se incrementó en forma importante usando furosemida más acetazolamida. O sea, que no le tengamos miedo a la utilización de acetazolamida. Acá ustedes tienen a nivel basal el score de congestión, y a nivel de los 3 días, en este primer gráfico que tenían acá, el score de congestión, cómo queda el placebo y cómo queda la acetazolamida. En celeste, la efectividad del tratamiento con las dos drogas.
O sea que si el paciente tiene resistencia al diurético y no logra los parámetros y los objetivos que comenzamos la charla de volumen urinario a las 2 horas y a las 6 o 12 horas y de excreción de sodio en el mismo periodo de tiempo, podemos echar a mano la combinación con acetazolamida. Fíjense, la descongestión a los 3 días, fíjense el valor de P, menos 0,001. Esto sí es una P significativa en cuanto a la congestión dentro de los 3 días, luego de la randomización. Y un endpoint secundario del protocolo era la permanencia en el hospital. La permanencia a nivel del hospital se acortó en esos pacientes un día. Ustedes me dirán, un día más, un día menos, da lo mismo. No, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, no da lo mismo desocupar una cama antes que tener un día de más. Y no da lo mismo desde el punto de vista económico, más los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. O sea que yo no me olvidaría de tener la acetazolamida en la unidad coronaria o donde ustedes estén de guardia, en el caso de que el paciente no responda como corresponde a los diuréticos. Ahora bien, apareció la empagliflozina, apareció la dapagliflozina, aparecieron los inhibidores de SGLT2 que actúan también justo ahí, donde están los receptores SGLT2 a nivel del tubo contorneado proximal. Y el primer estudio fue el EMPULSE, que es el impacto de empagliflozina sobre la descongestión en la insuficiencia cardíaca aguda. El EMPULSE Trial, publicado en Nature Medicine y en el European Journal, en el European Heart Journal en el año 2023, o sea, este año. La efectividad del tratamiento sobre 530 pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, fíjense, la efectividad la ven acá a favor de la empagliflozina o a favor de placebo. Los que hicieron empagliflozina tuvieron una mejor evolución, una mayor descongestión, 53,9% contra el 39,7% de los pacientes que utilizaron placebo. La respuesta diurética al día 15 en empagliflozina fue menos 3,33 y al día 30 menos 3,8. Y la efectividad del tratamiento fue, fíjense, la pérdida de peso mayor con empagliflozina. El cambio ajustado de dosis fue más importante con empagliflozina en cuanto al cambio de dosis de diuréticos. La hemoconcentración ajustada al cambio medio fue mayor con empagliflozina y el score de congestión también disminuyó. O sea que el score de congestión disminuye, ya sabemos, con acetazolamida y ya sabemos que disminuye con inhibidores CGLT1. O sea, ustedes pueden asociar furosemida con acetazolamida o pueden asociar furosemida con inhibidores SGLT2, perdón, no 1, 2. Ahora vamos acá. Vamos a ver qué pasa a nivel del tubo contorneado distal. Y acá tenemos dos drogas, que son la hidroclorotiazida y la metolazona. La metolazona la dejamos de lado, no la tenemos, si vamos a la hidroclorotiazida. Entonces, podemos combinar diuréticos de asa con hidroclorotiazida. ¿Hay estudios al respecto? Sí, hay estudios. Combinación de diuréticos tiazídicos con diuréticos de asa en insuficiencia cardíaca descompensada. Es el estudio Chlorotip Trial. En la población del estudio el estudio fue randomizado doble ciego, placebo controlado, en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca crónica. El tratamiento con furosemida oral osciló, fíjense, entre una dosis de 80 y 240 miligramos por día, o sea, el paciente a 40 estaba tomando 6 comprimidos de furosemida por día. Ese paciente tenía resistencia a la insulina segura, a los diuréticos seguros, admisión por insuficiencia cardíaca aguda o por descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca. 230 pacientes fueron randomizados a un tratamiento oral de 5 días con hidroclorotiazida o placebo.
La edad promedio era de 83 años, 48% mujeres tenían comorbilidades y un 65% tenían heart failure con fracción de eyección preservada. Fíjense aquí la eficacia, los cambios en el peso de nivel basal a las 96 horas con hidroclorotiazida, la asociación, y los cambios en el peso por 40 miligramos de furosemida a nivel basal a las 96 horas. O sea que la asociación también es útil. Nosotros hemos sacado muchos pacientes que tenían resistencia al tratamiento diurético con furosemida, con la asociación de furosemida e hidroclorotiazida, porque era lo único que teníamos y no teníamos una noción todavía clara de si la acetazolamida era útil o no, además que la considerábamos hasta peligrosa por algún efecto colateral que podía tener. O sea que el Clotopik Trial fue el primer estudio, y esto fue publicado también en el European Heart Journal este año, 2023, de que es un elemento, una droga, es una asociación que favorece la descongestión del paciente con insuficiencia cardíaca. Bien, vamos ya al final del tubo contorneado proximal. Entrando al tubo colector tenemos la espironolactona, que se puede utilizar hasta 100 a 200 miligramos por día. El problema de la espironolactona, en realidad, fue que como retenía potasio, podía hacer hiperpotasemia. En los estudios, fundamentalmente en algunos estudios canadienses, se dieron arritmias ventriculares muy significativas, a tal punto que tuvieron que suspender las drogas del estudio como consecuencia de eso. Y entonces la espironolactona fue una droga que se utilizó con un poco de temor. Pero fíjense las dosis esas que están utilizando, 100 a 200 miligramos. Nosotros no utilizamos dosis tan altas, no llegamos a 200 miligramos nunca, y en este momento sí podemos estar utilizando diuréticos de asa más, en vez de espironolactona, eplerenona, en una dosis que va de 12,5 hasta 100 miligramos. Sigamos. Acá tenemos otro elemento que es la finerenona, que bueno, también se están frotando las manos porque también es una droga que parece que va a disminuir todo. Acá tenemos que disminuye el riesgo de incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Este es un análisis del Fisher-Decade Trial, un estudio randomizado controlado de finerenona versus eplerenona en pacientes con empeoramiento de insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Ven el efecto de la incidencia acumulativa de la descongestión desde el comienzo, el día 0 hasta el mes 54, la evolución de los pacientes en cuanto a la disminución de la incidencia. Ustedes tienen acá el placebo, acá tienen ustedes la finerenona. El efecto con finerenona es más significativo. Y acá tienen la dosis que se está utilizando entre eplerenona y finerenona, finerenona 2,55, 5 a 10, 7,5 a 15, 10 a 20 y 15 a 20 miligramos. La finerenona disminuye nuevos comienzos de insuficiencia cardíaca y mejora la evolución. No sabemos. Tenemos que esperar los resultados de este estudio, que es el FINEARS Heart Failure. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos qué dosis puede ser útil de finerenona y qué dosis puede ser peligrosa. Entonces se están haciendo estudios en pequeños grupos poblacionales. Bien. Finalmente llegamos a esto, al tubo colector, y acá en algún momento creímos que esto podía tener mucho valor. Esto le estoy hablando de 15 años o más atrás, que era el uso del tolvaptan en dosis de 30 a 120 miligramos día. Yo me acuerdo que inclusive venía gente de Buenos Aires a dar las charlas de tolvaptan, hasta que apareció el Everest Outcome Trial. El Everest Outcome Trial fue el efecto del tolvaptan oral en pacientes hospitalizados con empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Fíjense, 4.133 pacientes que recibieron tolvaptan oral, 30 miligramos una vez por día o placebo, más acá
justo está tapadito, el diurético de asa correspondiente. Y fíjense que aquellos que recibieron placebo y los que recibieron tolvaptán con respecto a todas las causas de mortalidad es exactamente lo mismo, no hay diferencia de curvas a favor del tolvaptán. Y en cuanto a la mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, fíjense que no hay ninguna diferencia entre los que recibieron tolvaptán y los que recibieron placebo. Año 2007, no estaba tan alejado de la fecha, año 2007 fue publicado, a partir de este trabajo, el tolvaptán no se utilizó más. Entonces, para ir terminando, estamos bien. El uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca, una cosa son las primeras 24 horas, otra cosa es el segundo día. En las primeras 24 horas el paciente se nos plantea y viene con congestión, vamos a los diuréticos de asa. Diuréticos de asa naif, o sea que el paciente no estaba tomando diuréticos de asa antes. Si es naif, se tiene que comenzar, acá cambió, estaban del otro lado en el primer slide, se tiene que comenzar con una dosis igual o mayor de 20-40 miligramos de furosemida equivalente en forma endovenosa, ya sabemos cómo administrarla. Si no eran naif, entonces comenzar una o dos veces la dosis que venía de furosemida oral, pero pasarla obviamente a la forma endovenosa. Evaluar el tratamiento precoz a las 2 horas con la excreción urinaria de sodio y a las 6 horas con el promedio del volumen minuto urinario o del volumen urinario. Si está más de 50-70 mil equivalente a la excreción de sodio, y si el paciente orina 100-150 mililitros hora, entonces si la congestión clínicamente ha disminuido, entonces repetimos una dosis similar cada 12 horas y pasaremos al tratamiento médico habitual. Si la congestión no ha disminuido, repetiremos este tratamiento que hicimos por una segunda vez. Si a esto no va, entonces, o sea, no se lograron estos objetivos, doblamos la dosis de diuréticos endovenosos y a las 6 horas hacemos lo mismo con la excreción de sodio en orina y con el volumen urinario por hora. Si lo logramos bien, si no lo logramos, vamos a entrar en todos los slides que vimos anteriormente, tratando de ver si el paciente tiene resistencia a los diuréticos o a la furosemida y responde con la asociación de acetazolamida, o con ISGLT2, o con hidroclorotiazida, o con eplerenona. Al segundo día, si el paciente persiste la congestión, evaluamos el output urinario a las 24 horas, si es menor a 3-4 litros o si es mayor a 3-4 litros. Si es menor a 3-4 litros, el doble de la dosis de diurético hasta el máximo de la dosis posible, dijimos, diurético de asa, furosemida, 240 miligramos. Si, repetimos, si queda menos de 100 mililitros de la diuresis por hora, si se obtiene menos de esto, tenemos que combinar diuréticos, como dijimos anteriormente. La primera línea de combinación son los tiazídicos, la hidroclorotiazida. La segunda línea es la acetazolamida o el amiloride. No lo mencionamos el amiloride, dijimos que era un diurético que actuaba a nivel del tubo colector y que retenía potasio. La tercera línea en este momento es considerar ICGLT2. Con la dosis de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Si esto no va, bueno, el paciente se nos está complicando y vamos a tener que pensar en otras medidas llamadas la gente de nefrología. Si se logra un volumen urinario mayor a 3-4 litros, se continúan con las dosis que venían haciendo hasta lograr la descongestión del paciente. Esto es todo lo que vimos anteriormente resumido aquí, en este rectángulo, es el bloqueo secuencial del nefrón. Y eso es un concepto interesante, que lo tienen que saber, cómo ir haciéndolo con el paciente internado en la unidad coronaria. El bloqueo secuencial del nefrón. ¿Qué nos llevamos a casa? Les dije que iban a aparecer las columnas.
nos llevamos a casa algunos mensajes. Por ejemplo, que la terapia diurética es el punto inicial del tratamiento de la congestión, que los diuréticos de asa son la primera línea del tratamiento de insuficiencia cardíaca descompensada, que el bloqueo secuencial del nefrón y la combinación de diuréticos puede ayudar a mejorar la efectividad de la descongestión en un menor periodo de tiempo, pero que tenemos que tener cuidado a los descontroles que se pueden producir como consecuencia de los disturbios electrolíticos y tener cuidado de no empeorar la función renal, que lo vamos a ver o por una disminución del volumen urinario o por un aumento en los niveles de creatinina. Niveles de creatinina que les aseguro que al segundo o tercer día van a aumentar, pero si el paciente responde bien, ya después se van a ir normalizando. Eso ustedes lo pueden seguir viendo en cualquier paciente con insuficiencia cardíaca que obviamente responde internado en la unidad coronaria. Bueno, pérdida de evidencia de efecto o pérdida de evidencia a la pérdida del efecto. Está interesante como para dar una charla con este título, darle a alguno que uno no quiere darle este tema para que hable en insuficiencia cardíaca. Está lindo a mí me gustó este tema para ponerlo, eh, para que alguien dé una charla en algún congreso. El tratamiento diurético salva vidas en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, sí, pero nosotros no tenemos un trial que me diga que disminuye la mortalidad un tanto por ciento. Sí que ayuda a disminuir la congestión y eso es importante. El diurético, el objetivo es disminuir la congestión. Por eso ustedes lo ven acá. El diurético está siempre, independientemente de que ustedes hagan ARNI, hagan beta bloqueantes, hagan antagonistas mineralocorticoides o hagan ISGLT2. El diurético está siempre, siempre que el paciente tenga algo de congestión. Si el paciente no tiene congestión, no le hagamos diuréticos, porque lo único que le vamos a hacer es entrar en hipovolemia. Eso le va a producir una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso le va a producir una retención de sodio y una retención de agua. Y vamos a crear nosotros la congestión que queríamos evitar, por más que tengamos que le estemos dando esta medicación. Los diuréticos solamente si con estos pilares el paciente sigue congestivo en insuficiencia cardíaca crónica o eventualmente debuta en forma aguda. Creo que eso es todo. Dejo de compartir pantalla. Creo que eso es todo. Por hoy. Para mí es demasiado. Muy bueno. Doc, yo tenía una sola pregunta con respecto al uso de la acetazolamida. Sé que por ahí en el Upward Trial, que fue el que fue más disparador de la utilización como indicación de congestión e insuficiencia cardíaca, los estudios fueron hechos con acetazolamida endovenosa y por ahí no la tenemos disponible acá en Argentina en esa No. prescripción. ¿Tendría la misma validez utilizarla vía oral? Sí, Bien. yo pienso que sí. Tendría la misma validez utilizando en forma oral. ¿Sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque por el registro del grupo de insuficiencia cardíaca del Comité de la Federación Argentina de Cardiología se está viendo el uso de acetazolamida en forma bastante significativa. Inclusive Eduardo Perna publicó acetazolamida en forma oral en pacientes con insuficiencia cardíaca para descongestión con muy buenos resultados. Sí, recuerdo haber una charla, creo, en SAC, no me acuerdo contigo si vos estabas, alguna de las chicas que hablaban del registro de Z Santa Fe, que había incluido un par de centros, creo que acá Rosario participó el Sanatorio Delta, el Sanatorio Esperanza y un par más, y estaban todavía ahí en vista de los resultados, era todo preliminar, pero no sabía en qué había quedado un poco eso. Pero Sí, ellos lo indican. La gente de corriente es la gente que más indica acetazolamida. Inclusive lo indican antes que hidroclorotiazida. interesante. Bueno, 2020. No hay partido de fútbol, no hay nada, pero estamos cansados. Si no hay preguntas, yo me voy.
Esta charla queda a disposición de ustedes si la quieren, no tengo ningún problema, así que si me la piden yo se las mando. Ya les digo, es una charla muy linda, no es una charla mía, es una charla del doctor que les dije al comienzo, de Londres, la dio en el Congreso del European Heart, pero no, en el Congreso de Heart Failure de este año, me pareció muy actualizada y me pareció algo bastante práctico para llevarlo al trabajo que están haciendo ustedes todos los días en la unidad coronaria. Y que yo durante 25 años lo hice y lo hice mal. Porque nosotros no medíamos volumen urinario, medíamos volumen urinario, pero no medíamos excreción de sodio. Y si ustedes se fijan en estos trabajos y en los años de estos trabajos, el único trabajo más antiguo que tiene 16 años es el del Tolbaptan, el Cerebres Trial, 2007. Todos los otros fueron del 2018 hasta ahora, y 3 fueron publicados este año. O sea que el tema lo tienen bien actualizado, chicos. Así que pasado mañana, cuando vaya a ver el paciente, cualquier paciente a la unidad coronaria y les pida el sodio urinario de las 2 horas, no se caguen de risa, porque yo sé, los estoy viendo. Ah, no me lo inventen, lo vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿saben por qué? Porque esto es lindo porque, a ver, ¿qué nos pasa a nosotros? Esto es bueno porque tenemos que saber qué nos pasa a nosotros. Tenemos la suerte de tener gente que habla muy bien, que nos ayuda mucho, que nos enseña mucho. Qué sé yo hoy recibí antes de, ¿cuándo fue? Se lo mandé a Franco, una crítica de Bertrand Pitt de empagliflozina. Y hoy criticar las glifosinas es bastante interesante, porque todo el mundo habla bien. Y apareció una primera crítica. Entonces, tenemos todo a mano de tener lo último. Aprovechémoslo, lo estudiamos, lo adaptamos a lo nuestro. Esto es totalmente adaptable a lo nuestro, no es nada, es pedir una orina a las 2 horas y pedir una orina a las 6 horas. El volumen urinario ustedes lo tienen en la bolsita y lo único que tienen que ver es el sodio urinario a las 2 horas y a las 6 horas. Lo que sí, obviamente, no se olviden del potasio, no se olviden de la creatinina, pero fíjense que no se modifican las dosis, no se modifica la resistencia a los diuréticos en base a la creatinina o en base al potasio. Esos son efectos colaterales que ustedes van a tener, seguramente van a tener. Pero lo más importante es la excreción urinaria de sodio a las 2 y a las 6 horas. ¿Qué hacer en las primeras 24 horas? ¿Y qué hacer con el paciente a partir del segundo día? Eso de, bueno, está tomando, le dimos 40 miligramos endovenoso, subirlo a 60, subirlo a 80, bajarlo a 40, y todo eso sucede en 8 horas. No puede ser eso. El paciente llegó yo a las 6 de la mañana como llegaba antes. ¿Cuánto orinó? Anda, bárbaro, doctor, 5.500. ¿En cuánto tiempo? 12 horas, lo matamos. Hoy tiene una creatinina que bajó, mañana tiene una creatinina el doble de la que ingresó y al paciente lo hacemos entrar en una falla prerrenal como consecuencia de una hipovolemia aguda. ¿Me entienden cómo es la cosa? Y tampoco ponerse nervioso porque no obtienen los resultados. Tienen que aguantar 2 horas, tienen que aguantar 6 horas y tienen que ir viendo al paciente. Obviamente, si el paciente no responde, ustedes lo van a ver más congestivo, van a tener que utilizar CPAP, van a tener que usar eso. Pero fíjense que no hablamos de vasodilatadores, no hablamos de nootrópicos, no hablamos de nada de nada. Si el paciente, también es una cosa que el paciente venga con una IC de novo a que venga con una IC descompensada. También son 2 cosas totalmente diferentes. Pero esto va para una cosa y va para la otra. La semana que viene vamos a hablar de los 4 pilares, vamos a decir algunas cosas importantes y vamos a mostrarles nuevas diapositivas que no vieron, algunas críticas, porque nada es oro, todo se paga y hay efectos colaterales que tenemos que saber. Por ejemplo, yo vi una charla este fin de semana
de, eh, la charla era eh, cómo se monitoreaba, en realidad participé, cómo se monitoreaba al paciente con insuficiencia cardíaca en forma ambulatoria. Cuando ustedes, el paciente se va de alta, ¿qué le dicen? Le dan la medicación, bárbaro. Sí, ojo que no vaya alguno y que diga, ¿cómo no le va a dar los cuatro pilares? Porque los cuatro pilares me tienen cansado. Pero sí, seguramente le van a dar algo de beta bloqueante, le van a dar algo de ARNI, le pueden estar dando seguramente a Empaodapa, que es lo más fácil, porque un comprimido de 10 miligramos y no lo mueven de ahí. El paciente va a ir, se va a ir con diurético. Yo les pregunto, ¿todos los pacientes con ICC en forma ambulatoria están con diuréticos? No, pero todos los pacientes que se van después de una descompensación, que se van de alta, se van con diuréticos, probablemente sí, porque no es que se van totalmente descongestivos, se van mucho menos congestivos que lo que vinieron, pero no se van totalmente descongestivos. Entonces el que tiene que solucionar eso no son ustedes. Ustedes lo mandan con 20 o con 40 de furo o con 80 de furo. No lo pueden mandar más de 80. Pues si lo mandan con más de 80 al paciente se tiene que quedar internado hasta que puedan bajar esa dosis. Pónganle que lo mandan con 20 o lo mandan con 40. El paciente tiene que ir a los 7 días al médico de cabecera y esa es la persona que es el que le va a tener que bajar el diurético. Pero claro, si el médico de cabecera no las puntas reales, el médico de cabecera o el médico cardiólogo no le encuentra edemas periféricos, no le encuentra edemas sacros, porque lo tiene que buscar, porque son pacientes que generalmente van a la cama, no van a moverse todo el día, y no los tiene en ningún lugar, bájaselo. No se lo suspendas, pero se lo bajás a la mitad, se lo bajás a 20. Si estaba tomando un comprimido, se lo bajás a 20, al medio comprimido, se lo bajás a un cuarto, lo citás a los 7 días y a lo mejor ahí después se lo suspendes totalmente. Si el paciente es un paciente en clase funcional 3 que hace clase funcional 3-4, 3-4, 3-4, difícilmente les puedan sacar los diuréticos en forma oral. Esos pacientes van a quedar con diuréticos en forma oral seguro. Y en esos pacientes, a lo mejor ahí ustedes van a aplaudir y van a decir, este es el tipo para averiguar. Este es el tipo para averiguar. Tampoco averiguar es para todo el mundo y no está dentro de los cuatro pilares y no disminuye la mortalidad. Ayuda, sí, pero ayuda en un nicho específico, como ayuda, por ejemplo, la ivabradina. La ivabradina se puede dar en ICE-aguda, sí. Si ustedes tienen todos los parámetros controlados y el paciente sigue taquicárdico, ustedes lo que le tienen que interesar es el aumento del tiempo de llenado ventricular, y ese aumento en el tiempo de llenado ventricular para que pueda eyectar mejor tienen que disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Lo van a lograr con betabloqueantes? Sí, pero en un tiempo mucho más prolongado. Con ivabradina lo van a lograr en menos tiempo, 5 o 7 miligramos cada 12 horas, máximo 15, mínimo 10 o 7,5, máximo 15. Lo van a lograr más rápida esa disminución de la frecuencia cardíaca. Hemos dado en edema de pulmón y a veces ivabradina en forma oral para disminuir frecuencia cardíaca, pero no la pueden dejar, no se puede ir con ivabradina a la casa. Con ivabradina a la casa no se haya tiene que ir con una dosis de betabloqueantes más o menos buena, que el betabloqueante reemplace esa disminución de la frecuencia cardíaca que les hizo la ivabradina al comienzo, que lo favoreció al paciente, pero que no le va a disminuir la sobrevida, perdón, no le va a disminuir la mortalidad a largo plazo. Y ustedes tampoco van a tener tiempo para ir aumentando la dosis de betabloqueante para que se vaya con una dosis optimizada. Entonces, hay un juego ahí que tienen que ir jugando, es una ensaladera. Quieren poner algunas cosas más económicas, pueden poner algunas cosas más caras. Si les gusta la palta, le pueden poner la pagliflozina o empagliflozina. Es cara, pero bueno. Son esas cosas. No es toda verdad, es un poco de una cosa o una cosa o de otra, pero esto me parece que es fundamental, teórico, pero fundamentalmente práctico para los pacientes que les llegan con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección en forma descompensada a la unidad coronaria. Douglas, ¿Listo?
La tiacida, cuando usted la ve en el consultorio, ¿la suele sacar o se la deja al paciente si se la dimos al alta? No, 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 no. Yo la suelo sacar. Si se la dieron al alta, si el paciente no tiene congestión, yo la suelo sacar. ¿La saca A primero? mí, a mí, a mí honestamente no me gustan los diuréticos en forma ambulatoria, excepto que el paciente tenga un 3-4. Si el paciente en clase funcional 2, a mí, yo cuanto antes pueda sacar los diuréticos en forma ambulatoria, se los saco. Bien. Primero la tiacida. Sí, primero la tiacida. Perfecto. Obviamente si tiene creatinina normal. Porque eso, si yo le saco la tiacida, el paciente no está haciendo más de 40 miligramos de furosemida. Claro. O sea, está haciendo un comprimido de furosemida. Si no, le saco la tiacida. Perfecto. Gracias. ¿Listo? Estamos. Bueno, chau, porque si no van a seguir preguntando. Gracias, Doc. No, Muchas chao, nos gracias. vemos en algún momento. El lunes que viene, creo. Chao, chicos. Chao, Chao, chao. gracias.